Listo. Entonces, vamos a empezar con un tema nuevo, perdón. Ese tema nuevo va a ser la parte de los fundamentos de las bases de datos. Entonces, por acá, bueno, voy a poner primero el puntero y listo. Entonces, tal vez lo primero que tenemos, ya hablando propiamente de bases de datos, y pues lo primero que tenemos que hacer es, bueno, definir qué es una base de datos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos una definición. Bueno, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso, ¿verdad? Que básicamente mucho de eso es lo que nosotros vemos digamos, en este curso. Este curso se llama Diseño y Explotación de Bases de Datos. Entonces, si ustedes lo ven, esta primera parte que nos dice, vean, es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto. O sea, eso es básicamente, ok, esta parte del mismo contexto. Estoy, por ejemplo, en una municipalidad. Entonces, ¿qué son datos del mismo contexto? Tengo el contribuyente, tengo por ejemplo, la patente, tengo el predio, tengo, digamos, los permisos, los pagos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, propiamente esos son datos que están en un mismo contexto. En este caso es el contexto municipal, ¿verdad? Si estuviera, por ejemplo, con una base de datos, por ejemplo, para lo que es el ICE. Igual, el ICE, bueno, tiene muchos contextos, ¿verdad? Porque el ICE tiene telco, que es la parte de telecomunicaciones, y tiene electricidad. Bueno, entonces ahí hay como varios contextos. Pero si caemos, por ejemplo, en electricidad y pensamos incluso, hay varios contextos como generación, transmisión, distribución, etcétera, etcétera. Si lo vemos en el contexto, por ejemplo, solo de lo que es distribución, ¿verdad? Es como le llega la electricidad a la persona en su vivienda. Ahí podríamos tener una base de datos, o sea, una base de datos concentrada en distribución, donde tenemos elementos como, por ejemplo, los transformadores, los medidores, las acometidas, los postes, el cableado, eh, las subestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos ese contexto. Entonces, una base de datos como tal son datos que de una u otra forma nosotros los vamos a relacionar, digamos, con una temática en particular, ¿verdad? Aquí como tal, digamos, no tendría mucho sentido que combinemos el contexto municipal con, por ejemplo, la parte de distribución, ¿verdad? Tal vez ahí como que está un poquillo forzado, digamos así, o con meter, digamos, la parte del acueducto con la parte, digamos, de la distribución, ¿verdad? Que tal vez como que uno pensaría como que no, ¿verdad? Tal vez como que no tiene tanto sentido. Entonces es una base de datos, datos que se relacionan entre sí, ¿verdad? Que van a pertenecer a un mismo contexto. Y si ustedes ven por acá, nos dice almacenados sistemáticamente, ¿verdad? Que eso es, bueno, parte de lo que nosotros vamos a aprender, que es la actividad de diseño, o sea, cómo los almacenamos adecuadamente para su posterior uso, que eso es la parte de la explotación, ¿verdad? Que nosotros vamos a ver en este curso, cómo explotar los datos que nosotros tenemos para que la base de datos que tengamos y le saquemos un provecho como tal, ¿verdad? Entonces aquí viene como un dibujillo, ¿verdad? Estos tanquecitos que están acá son como la forma típica en las cuales se representan los bases de datos. Y estas cuestiones que dicen Customer, Portal, User, Order, y estas líneas que están acá, es como los datos. Nosotros normalmente los vamos a aprender más adelante a, digamos, a almacenar y a relacionar, ¿verdad? Existen programas conocidos como sistemas gestores de bases de datos, ¿verdad? Que esto se abrevia como una DBMS, ¿verdad? Que lo que van a hacer es que nos van a permitir almacenar y posteriormente acceder a los datos de una forma rápida y estructurada. Aquí es importante entender que, bueno, vamos a tener la base de datos. Entonces la base de datos es un concepto en general, y tenemos el sistema gestor de base de datos, ¿verdad? Que es básicamente ese programa que nos va a ayudar o que va a gestionar el acceso a la base de datos. Entonces,
tenemos que entender que como tal son dos conceptos diferentes. Entonces la base de datos es, digamos, la información, en los archivos, bueno, los archivos no, los datos, la base de datos son los datos estructurados adecuadamente, mientras que tenemos también el, el sistema gestor de base de datos o DMS, que es el programa con el cual nosotros vamos a poder acceder a esa base de datos, que propiamente podemos hablar de un Oracle, de un SQL Server, de un Postgres, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Ahora, igual, siguiendo en esta parte de la base de datos, entonces las bases de datos están diseñadas para ayudarnos a gestionar grandes cantidades de información. Entonces, esa es como la característica particular que tiene una base de datos. Y que alguien podría decir, bueno, ¿por qué no trabajo, por ejemplo, con un shapefile? ¿Verdad? Básicamente es por esa cuestión. O sea, la base de datos están diseñadas para manejar, uno, altos volúmenes de información, dos, trabajar de manera multiusuaria, ¿verdad? O sea, tener mucha gente trabajando y editando al mismo tiempo, cosas que ustedes, por ejemplo, con un shape no pueden hacer. O sea, un shape lo está trabajando una persona al mismo tiempo. Si dos personas tratan de trabajar sobre el mismo shape, es fácil, 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 lo pueden venir a corromper, ¿verdad? Entonces, esto como tal, digamos, para alcanzar este objetivo, nos implica varias cosas. Uno es definir esas estructuras para almacenar la información. O sea, cómo nosotros colocamos o definimos ese formato o ese cascarón para poder guardar la información. Y otro, la manipulación. O sea, ofrecer los mecanismos para poder manipular la información. Estos sistemas también nos van a proporcionar métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso a los usuarios de los datos y para recuperar la información si el sistema se corrompe. Entonces, veamos estas características en particular. Integridad de los datos. ¿Qué es eso? Que, por ejemplo, si yo tengo un campo edad, entonces es íntegro si ese campo edad tiene un valor, por ejemplo, entre 0 y 100 años. Entonces, si yo tengo una edad que tiene entre 0 y 100 años, entonces es un valor que es íntegro para el campo de edad. Sin embargo, no no tiene sentido que yo tenga una edad de menos 30 años, ¿verdad? O tengo una edad de 1500 años, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente la integridad. Esas reglas que nosotros aplicamos para asegurar que los datos como tal tienen sentido en el contexto que están. Obviamente, por ejemplo, una edad tiene esa característica particular, ¿verdad? Un valor entre 0 y 100 está bien. Sin embargo, por ejemplo, un valor entre 0 y 100, por ejemplo, para un salario, pues no tiene mucho sentido. Digamos, un salario, el mínimo, digamos, de ley anda por 300.000 colones. Entonces uno diría, bueno, entre 0 y 100 como que no, debería ser tal vez entre 300.000 a unos, no sé, 4 millones, ¿verdad? Pensando en esos salarios tal vez un poquillo más altos. Pero entonces ahí eso se refiere a integridad. O sea, el dato como tal tiene que tener, o sea, ser íntegro, ¿verdad? Otra, que dice por acá, para administrar el acceso de los usuarios a los datos. Lo que les hablaba del concepto de multiusuario también está acá. Eso es, permitir que varios usuarios accedan al mismo tiempo a la misma información y también restringir quién puede ver cada cosa. Entonces, por ejemplo, puede ser, si nos vamos al contexto municipal, que yo necesito que una persona vea datos relacionados, por ejemplo, con predios, ¿verdad? Que eso es, por ejemplo, uno podría pensar, por ejemplo, el departamento de catastro, pero el departamento de gestión vial puede ser que el tema de predios, pues, no los necesite ver, porque ellos están concentrados en la administración de la red vial. Entonces, así yo controlo y administro el acceso a los datos. O sea, por una cuestión de no tiene sentido, bueno, pensaría yo que una persona de la red vial, ¿verdad? Que administra la red vial, vea pues temas de predios. ¿No? Uno podría pues analizarlo por ahí. Y lo otro, para recuperar la información si el sistema se corrompe, básicamente, los archivos fácil, se pueden corromper, ¿verdad? Por varias cuestiones, ¿verdad? Ustedes saben, por ejemplo, que el shape tiene la característica de, bueno, que son 6 archivos, ¿verdad? Un archivo que a mí se me pierda, hasta ahí. Ustedes saben que
Y cuando la persona es muy novata, y usted le dice, bueno, pásame el shape, y ve ese archivo con 6, solo toma el SHP, ¿verdad? Que es uno de los errores más grandes. Sobre todo, por ejemplo, el DBF, que el DBF es el que tiene pues la tabla de atributos, y te pasan solo el shape, ya no, o sea, ya se corrompió, ¿verdad? Pues propiamente. Otras veces puede pasar que se borre un archivo, que se pierde un archivo. Bueno, creo que tal vez en el caso de ustedes, tal vez no. Sin embargo, yo he conocido gente que empieza a borrar los archivos y borra todos los archivos menos el SHP, ¿verdad? Porque piensan que el shape es el único que tiene esa cuestión. Entonces, eh, eso pues por ahí. Pero entonces es importante que tomemos esos aspectos en consideración. Ahora, dentro de los componentes de una base de datos puede tener varios componentes. Uno como tal es el hardware, que es básicamente el equipo donde nosotros lo vamos a instalar. Aquí hay que tomar en cuenta que tenemos que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta, perdón, la parte de los volúmenes, ¿verdad? El almacenamiento secundario. Eso es básicamente los discos duros donde se va a almacenar la información. Temas, por ejemplo, de procesadores, bueno, qué tipo de procesador, la memoria principal, ¿verdad? La memoria principal o almacenamiento primario que se conoce, entre otros. Entonces, básicamente, un elemento de la base de datos es el hardware sobre el cual se va a instalar. El otro que tenemos es el software, ¿verdad? Entonces, ya aquí estamos hablando de esta parte que está, por ejemplo, acá, de qué motor prácticamente nosotros estaríamos utilizando. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de hardware, está propiamente, digamos, el tema de, como pueden ver acá, del servidor, incluso otros elementos como la red, ¿verdad? Como para tal vez profundizar un poco más. Otro componente de la base de datos es el usuario. Entonces aquí vamos a tener, bueno, los diferentes tipos de usuarios. Tenemos los programadores, los usuarios finales, los administradores de bases de datos, etcétera. Entonces tenemos muchos tipos de usuarios, ¿verdad? Y otro componente como tal son los datos, ¿verdad? Los datos de información que nosotros vamos a querer compartir e integrar. Ahora, ¿por qué razón nosotros deberíamos utilizar una base de datos? Un tema es la compactación. Es decir, una base de datos como tal va a tener un tamaño más reducido en comparación a los archivos. Entonces, si ustedes comparan la misma información en una base de datos y la comparan con el archivo, pues siempre la base de datos nos va a aplicar una compactación. Otro es la velocidad. Es muchísimo más rápido, ¿verdad? Recuperar y actualizar datos, ¿verdad? Utilizando una base de datos que si lo estuviéramos haciendo de forma manual. Por ejemplo, si tuviéramos un Excel con 1000 registros de información, perdón, 1000 filas de información, nos va a quedar muchísimo más fácil hacer, digamos, una consulta por base de datos que si fuéramos haciendo o aplicar un filtro por base de datos que si fuéramos revisando uno a uno cada uno de esas filitas que están por acá. Francine, ¿cuál es la consulta? Que estaba pensando sobre el almacenamiento. Solamente tiene que ser como en físico, no puede ser en la nube, que ahora es como muy utilizado. Claro que sí, esa es la Ok, nube, esas son como las tendencias. ok, las dos son válidas. Ajá. Eso lo vemos, se ve en el curso de implementación. En el curso de implementación se empieza a explorar un poquito más de las De eso. bases de datos en la nube. Pero sí, es posible totalmente. Ok, gracias. Con gusto. Seguimos. ¿Por qué usamos bases de datos? Porque son menos, nos implica menos trabajo laborioso, ¿verdad? O sea, nosotros podríamos perfectamente eliminar un bloque, o sea, grandes cantidades de información de forma rápida o actualizarla también. Y sobre todo por el tema de la actualidad. O sea, nosotros vamos a obtener la información cuando la necesitemos, ¿verdad? Y va a ser precisa y actualizada, ¿verdad? Cosa que tal vez con archivos, ¿verdad? Que uno, digamos, podría decir, bueno, las curvas de nivel. ¿Quién tiene las curvas de nivel? ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí varias gente puede levantar la mano. Y uno le pregunta a la gente, bueno, ¿quién tiene las curvas de nivel más actualizadas? Entonces ya ahí uno dice, híjole,
lo piensa dos veces, ¿verdad? O sea, puede ser que yo tenga la capa, digamos así como tal, el shape de curvas de nivel, y sí, pero hay varios compañeros también, pero realmente yo tendré la versión más actualizada si la comparo con mis compañeros, y ya hay que sentarse a pensar, ¿verdad? A revisar, ¿verdad? Si será o no será. Y por acá, entonces nosotros tenemos un poco, digamos, de la evolución, ¿verdad? Esto es como, por acá tenemos que se inicia con lo que son cintas magnéticas, por ahí de los 50. Luego en 1960 se hablan de modelos jerárquicos y de red. Luego en 1970 nacen las reglas de COT y lo que son las bases de datos relacionales. Esto lo vamos a ir viendo en la próxima lección. Luego, en los 80 se posiciona el modelo relacional, igual lo vemos en la próxima lección. En los 90 nace el lenguaje SQL, o el lenguaje para hacer consultas, y ya, digamos, en el siglo XXI, 2000 para adelante, estamos hablando de Tendencial Cloud, que era prácticamente la consulta que nos hacía, o lo que nos mencionaba hace un momento Francine, pero que eso son como tendencias que se están dando. Entonces, eso ha sido como un poco general, digamos, cómo ha ido pues evolucionando las bases de datos. Por acá tenemos un tema, digamos, como la arquitectura ANSI o Spark, ¿verdad? Que básicamente nos habla como de tres niveles, ¿verdad? Que nos dice, vea, tenemos el nivel externo, ¿verdad? Que son vistas individuales, vistas de usuarios individuales. Tenemos el nivel conceptual, que es una vista de la comunidad de usuarios. Y el nivel interno, que tiene que ver con la vista de almacenamiento. ¿Qué es esto que está acá, o esta arquitectura que se propone por acá? Tal vez el concepto de arquitectura tal vez no sea tan conocido por ustedes, pero básicamente eh, estamos hablando como una estructura, un formato de cómo trabajar las cuestiones, como un modelo, si lo quieren ver, pues así. Entonces, acá, este que dice nivel interno, es básicamente la forma en que se almacena, ¿verdad? La forma como nosotros lo veríamos en nuestra computadora, ahí el archivo como tal, si quieren verlo así, o sea, cómo se almacena propiamente. Este nivel conceptual es básicamente cuando nosotros agrupamos, digámoslo así, bajo el contexto que estamos todo lo de nuestra comunidad, digámoslo así. Por ejemplo, si estamos hablando de una base de datos municipal, entonces todo el contexto municipal, ¿verdad? Estaría ahí. Y acá, este de nivel externo o vistas de usuarios individuales es básicamente eh, o sea, una vista para departamento 1, digamos, para el departamento de patentes, para el departamento de catastro, para el departamento de red vial. Entonces, acá está todo el contexto comunitario, digamos así, pero acá tenemos los contextos como individualizados para cada, digamos, bloque que nos interese, digamos, de interés modelar. Entonces, bueno, eso es como por ahí un conceptillo que hay. Y bueno, ya ahí les expliqué, digamos, toda esa parte de nivel interno, nivel externo y nivel conceptual. Ahora, vamos a ver propiamente este tema del ciclo de vida de una base de datos. ¿Okay? Y esta parte sí es súper importante entenderla. Entonces, el ciclo de vida de una base de datos surge con un estudio inicial. O sea, este estudio inicial está muy relacionado con lo que acabamos de ver de requerimientos, ¿verdad? Estudiar, bueno, el problema que tenemos, cuáles son, digamos, las necesidades que tenemos. Esas necesidades nos pueden involucrar con datos, ¿verdad? Nos pueden establecer restricciones, ¿verdad? Como tipo de requerimientos no funcionales, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el estudio inicial. O sea, hacer ese estudio en primera instancia como para entender el problema, restricciones, necesidades. A partir de acá, entonces, uno podría empezar a pensar en el diseño. Entonces, yo empiezo a diseñar cuál va a ser mi propuesta de esa base de datos. Y acá puedo estar en un va y viene. O sea, puedo estar diseñando y preguntando del estudio inicial y así sucesivamente. Entonces, a partir de mi diseño, cuando yo hago ya mi propuesta de diseño como tal, este va a ser mi modelo para guardar o al trabajar con esos datos, entonces voy a tener la parte de implementación y carga. Entonces, la implementación es prácticamente, ok, ya diseñé, entonces voy a empezar a construir, a volar martillo.
Y cuando ya empiezo a volar martillo, pues empiezo a cargar datos también. Entonces, en este va y viene, ¿verdad? Puedo estar diseñando, implementando, y así sucesivamente. Una vez que entonces estoy implementando y cargando, voy a hacer evaluación y pruebas. Entonces voy a probar y voy a evaluar que todo esté pues en orden, ¿verdad? Y igual, va y viene, va y viene. Y luego empezamos a hablar de la operacionalización, ¿verdad? Que es básicamente empezar a operar eso que ya hice. O sea, ya lo diseñé, ya lo implementé, ya lo estoy evaluando y ya lo estoy probando. Ahora sí, necesito que la gente lo empiece a utilizar, ¿verdad? Entonces, eso es operacionalizar. Y después de la operacionalización, entonces que ya lo puse a funcionar, tengo que estar manteniendo y monitoreando. O sea, el reviso que, digamos, que el sistema como tal, por ejemplo, los usuarios se puedan, o sea, que la cantidad de usuarios me está rindiendo, o sea, que la cantidad de usuarios está pudiendo ser soportada, las consultas que se hacen, que digamos el disco duro, por ejemplo, que las consultas que se están haciendo, el monitoreando, por ejemplo, el almacenamiento, que el disco duro no se me acabe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto por acá es el ciclo de vida de la base de datos. Y esto es normalmente, digamos, parte de esto es lo que nosotros vamos a hacer en este curso. Vamos a trabajar con el estudio inicial, vamos a trabajar con el diseño de la base de datos, vamos a trabajar con esa implementación, o sea, esa construcción, y prácticamente quedamos acá, digamos, en evaluación y pruebas, porque ahí no nos vamos a sentar como a evaluar y a probar tanto, sino que nos vamos a concentrar en estas tres fases. Acá vienen algunas actividades comunes. Por ejemplo, bueno, en el estudio inicial yo hago un análisis de necesidades, ¿verdad? Identifico problemas y restricciones, metas y objetivos y hago una definición del alcance y estándares y definición de estándares de rendimiento. Entonces, básicamente el estudio del problema. En el diseño de la base de datos, que aquí es donde vamos a empezar a profundizar, vamos a hacer el modelo conceptual, ¿verdad? Que eso lo vamos a trabajar en la próxima clase. Selección del hardware y software. Entonces aquí nos vamos a sentar, bueno, vamos a trabajar con SQL Server, vamos a trabajar con el ArcSD, vamos a trabajar con Postgres, con Oracle. Tenemos el modelo lógico, ¿verdad? Que igual eso lo vamos a empezar a trabajar más adelante, y el modelo físico. Entonces en este curso nos concentramos mucho, 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 mucho en esta parte, y bueno, ya esta parte del estudio inicial, de cierta forma, ya vimos un poquito con el tema de requerimientos. Luego, en implementación y carga, vamos a aprender a hacer la instalación de hardware y software. Bueno, eso lo vamos a aprender a hacer acá, cómo se instala, bueno, propiamente el software, ¿verdad? Porque hardware aquí como que no aplica. Y vamos a hacer la creación de la estructura de los datos y la carga de datos, ¿verdad? O sea, ese tema incluso podría hablarse de conversión, que es como de las tareas que son más pesadillas, pues digamos así, todo el tema de lo que es la carga de datos. Evaluación y pruebas, entonces aquí tenemos lo que son actividades como pruebas y afinamiento de la base de datos, y podría ser incluso aplicaciones si las existieran. En operacionalización, uno lo que hace es que pone en marcha la base de datos y genera entrenamiento. Y en mantenimiento y monitoreo, lo que hace es que mantiene hardware y software, ve el tema de replicación y respaldos de la base de datos, y continúa con entrenamiento a los usuarios. Entonces, eso es básicamente como una pequeña introducción, ¿verdad? Al tema de base de datos. Ya la próxima Sí. semana vamos a empezar a trabajar con un poquito más a ensuciar un poquito más las manos, perdón, para la construcción digamos ya de modelos propiamente. Gabriel. Eh, ¿Verdad que esa presentación no la tenemos aún? No, esta la acabo de presentar ahorita. Ah, Estas ok. las voy a subir, igual junto con el video y el otro video bueno, este video, el video que vimos hace un momentito y el archivo que trabajamos hace un rato. Excelente, Va profe. todo en un Gracias. paquete. Con gusto. Eh, y otra Ajá. cosa, para la otra semana, entonces, ahora que dice que vamos como a empezar a ensuciarnos las manos, hay que instalar algo. No, todavía no. Bueno, Todavía, oh, todavía no hace falta. Ujú. Para la otra semana solo tendrían el mapa conceptual que les queda pendiente. Importante, las
digamos, las fechas son distintas, pero el entregable es uno, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que la lectura uno y la lectura 2 son una tarea. Entonces, más bien lo que voy a hacer es que la voy a programar completa para la otra semana, para que no crean que es que uno es una tarea y el otro es otra tarea, sino que los dos son una misma tarea y quedan, bueno, ya hicieron un adelanto para hoy y el otro, para la otra semana solo quedaría pues el mapa conceptual. Profe, pero ¿se integran en un solo mapa o son dos No, 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 mapas? no, no. Son dos mapas, pero son una misma actividad evaluable. Ah, ok, listo. Vale como una tarea nada más. O sea, no es como son dos tareas. Marcelo, que vi que tenía la mano levantada. No, pero ya otra vez Gabriel hizo mi pregunta, que era lo de que si hay que instalar algo. No, no tenemos que instalar todavía nada. Listo. Entonces, de momento voy a detener la grabación.